Muy buenas desde la hemeroteca del buitre. Habrán visto que estamos dedicando nuestras últimas píldoras a hablar de los Estados Unidos de América. Voy a seguir en ese plan de momento porque la verdad es que ando un poco saturado de las noticias políticas y mediáticas españolas y me interesa un poco centrarme en lo que está pasando en Estados Unidos. Esta semana, por ejemplo, en el New York Times, en la página web del New York Times, salía una entrevista publicada por David Marches, pido perdón por mi pronunciamiento spanglish, una entrevista a Jon Stewart, el que fue considerado durante mucho tiempo una de las personas más poderosas, la persona más poderosa, mediáticamente hablando, de los Estados Unidos de América durante el mandato de Barack Obama. Jon Stewart presentaba el programa The Daily Show y cuando consiguió que el propio presidente de Estados Unidos, el señor Barack Obama, fuera como invitado a su programa, la prensa tituló "Obama se rinde ante el hombre más poderoso de Estados Unidos". Era una exageración, porque el hombre más poderoso será siempre el presidente de Estados Unidos, pero era un poco como la forma de reconocer que Jon Stewart era en el sector de los medios la figura más poderosa que había en los Estados Unidos de América. ¿Y por qué me ha llamado la atención esa entrevista? ¿Por qué me parece que es interesante comentarla y traerla aquí a la hemeroteca del buitre? Porque el señor Stewart se retiró voluntariamente de la televisión en el año 2015 y ahora está metido a un intento de ser director de cine, hacer películas, etc. Ya ha hecho varias producciones en esta línea. Pero en la entrevista le piden que haga balance de su programa de Daily Show. Y en ese tipo de entrevistas pues siempre se suele preguntar pues si hay algo de lo que te arrepientas, si hay algo que no te gustó. Y cuando has tenido un programa con tanto éxito y durante tantos años, pues yo tenía mucha curiosidad en ver qué diría él que fue su mayor error, si se arrepentía de algún chiste que hubiera hecho que fuera considerado de mal gusto, o algún invitado, haber entrevistado a alguien muy polémico. Y efectivamente, él dice que lo peor de su legado, del Daily Show en la etapa en la que él lo presentó, es una entrevista. ¿Por qué? ¿Porque entrevistó a un asesino? ¿Porque entrevistó a un corrupto? No. Dice que de lo que más se arrepiente Jon Stewart, que su peor legado, en esta entrevista que concede al The New York Times, es haber entrevistado a Bill O'Reilly, al periodista Bill O'Reilly, en su programa. Sus palabras literales creo que eran: ¿por qué hablar con él? ¿Por qué hablaría con él? ¿Por qué lo llevé a mi programa si no podía destruirlo? Si quieres preguntarme por el peor legado de Daily Show, dice Jon Stewart al periodista, probablemente fue esa entrevista. You didn't read it? No, I did not read it. I'm going to wait for the Lifetime series. But I want you to direct. I will direct. I want you to direct it. I'd be happy to direct. I'm a director now. I know you have a vampire movie coming out. Es decir, que para un presentador, un humorista, un showman, es más, diríamos que el presentador, humorista y showman más importante de Estados Unidos, por supuesto progresista, de lo que más se arrepiente es de haber llevado a su programa a un periodista de derechas. Llamativo. Vamos a hablar un poco de los dos personajes. Bill O'Reilly fue desde el principio el presentador estrella de Fox News, mucho más importante que los que han venido después en aquel momento, los años 90, porque es el momento de creación del canal. Y durante su etapa se consiguió que aquella cadena nueva de noticias, Fox News, fundada en 1996, llegara a tener más audiencia que CNN o NBC o la ABC, que tenían más años que ella. Por lo tanto, una figura bastante importante en el sector de los medios de comunicación. Durante el mandato de Barack Obama, si Stewart representaba el sector mediático que apoyaba a la gestión de Obama, digamos que la Fox News representaba todo lo contrario, la cadena que estaba situada en la oposición al señor Obama. Last question. When you and I spoke in January, you said, I observed that you hadn't gotten much bad press. You said, it's coming.
Media critics would say not only has it not come, but that you've gotten such favorable press, either because of bias or because you're good box office, that it's hurting the country because you're not being sufficiently held accountable for your policies. Assess that. It's very hard for me to swallow that one. First of all, I've got one television station that is entirely devoted to attacking my administration. I mean, you know, that's a pretty... I assume you're talking about Fox. Well, that's a pretty big megaphone. And you'd be hard-pressed if you watched the entire day to find a positive story about me on that front. En el caso de Stewart, cruzó claramente la barrera del activismo político cuando llegó a convocar manifestaciones contra el Tea Party. Recordemos que el Tea Party era el grupo del Partido Republicano que llamaba a recuperar las raíces del republicanismo y a combatir más ferozmente las políticas del señor Obama, que les parecían muy intervencionistas. Pues el señor Stewart convocó manifestaciones contra ellos que tuvieron un éxito relevante. Era un poco el contrapeso a ese nivel de popularidad que estaba alcanzando el Tea Party, que también era apoyado por muchos presentadores de la Fox News, como por ejemplo Glenn Beck, que fue probablemente el que más apoyó. Y en aquella etapa, pues digamos que O'Reilly y Stewart pues representaban dos naturalezas diferentes, eran como los bloques de mediáticos diferentes. Pero no pensaba que el hecho de estar situados en planos diferentes significaba que tuvieran animadversión. De hecho, Stewart estuvo en el programa de O'Reilly, por tanto, no parecería raro que O'Reilly estuviera en el programa de Stewart, ¿no? Pues invitación por invitación. Uno invita a uno, otro invita a otro. ¿A qué grado de polarización estamos llegando? Y si ahora dice Stewart que de lo que más se arrepiente, que el peor legado de su programa es haber entrevistado a O'Reilly. El señor O'Reilly no era el sector más radical que había en la Fox News. De hecho, hay que decir que en las tertulias del señor O'Reilly siempre intentaba que hubiera gente gubernamental para que pudiera haber debate, básicamente. Pero es verdad que cuando quería también sabía ser polémico. Quizá el momento más polémico que tuvo el señor O'Reilly es cuando en una discusión, en una tertulia en ABC News, en el programa político más importante de ABC News, que es The View, acudió para representar la línea de la Fox y estaban discutiendo con Whoopi Goldberg y otras figuras, digamos, que podríamos considerar progresistas, sobre si había que colocar una mezquita en la zona cero. El señor Obama había comentado que era una posibilidad que en donde estuvieron las Torres Gemelas pues se pusiera una mezquita, y el señor O'Reilly se manifestaba contrario a esa posición. Durante en la discusión hizo una referencia de que los musulmanes eran responsables del 11S, que provocó pues una discusión bastante, más que una discusión, una fuga, algo tan español. Let me break this to you. 70% of Americans don't want that mosque down there, so don't give me the we business. You want to bet on that? You want to bet? I'll show you that poll in a minute. Right? Americans don't want it. But why is that? But why aren't we saying? It's inappropriate. Why is it inappropriate when 70 families died? Muslims killed us on 9/11. Oh my God! That is. Muslims didn't kill us on 9/11? Is that what you're saying? Excuse me, extremists. What religion were they in? What religion was Mr. McVeigh? Mr. McVeigh was an extremist as well, and he killed people. 70% of the country. I don't want to sit here. I don't want to sit here. I don't. You're outraged about Muslims killed us on 9/11. You have just seen what should not happen. We should be able to have discussions without washing our hands and screaming and walking off stage. I love my colleagues. It should not have happened. Now, let me just say to you in a calmer voice, it was extremist. You cannot take a whole religion and demean them because not of what some... Anybody. Yes, you are. No, I'm not. When you say that it was Mullen... If that's what you think. That's what we think.
extremists. Extremists. You didn't say that. Bill, can I just, you didn't say that. Here's the issue, You and this should is what has to be apologize. understood. You've gotta make a All right, distinction, if Bill. anybody felt that I was demeaning all Muslims, I Yes, we apologize. did. Ese era el señor Bill O'Reilly, del que decía, le dice en la entrevista el periodista de New York Times a Jon Stewart que ahora las figuras emblemáticas de la Fox ya no es O'Reilly, ahora son Sean Hannity y Tucker Carlson, a lo que contesta el señor Stewart: ellos son el siguiente nivel, como ellos son todavía más radicales de lo que era O'Reilly. A medida que avanzan las cosas, dice Stewart, para obtener el mismo golpe de dopaje debes impulsarlo aún más. Aunque O'Reilly lo llevó ya bastante lejos. Como decir, sí es verdad que Carlson y Hannity puede que sean ahora más radicales de lo que era O'Reilly durante la etapa de Obama, pero él lo empezó todo. Él es como el gran culpable de esta derechización mediática. Lo curioso es que, por lo visto, según la mentalidad del señor Stewart y el periodista del New York Times que le está entrevistando, la radicalidad solo se produce por un lado. No admite como posibilidad que por su lado también hubiera algún tipo de radicalismo. Hay que decir que en aquella época hubo hasta algún debate universitario que se puede ver en las redes entre Stewart y O'Reilly, donde pues se veía claramente que políticamente estaban en líneas muy diferentes. Because we as a country are only as strong as the weakest amongst us. As the New Testament tells us, the poor will always be with us. What we need to focus on is not whether or not to take care of them, but how best to efficiently bring the poor and those in need back into more productive society. This is a total outrage. This is it. This man has offended. This man over here has offended every single American. Are you going to stand there? Are you sitting or standing? I read the Bible. Are you going to stand? Are You know what? Here's the thing. We I are am only. short. We are only I am as short. good. But when you tell me I'm short, I don't blame the Liberal Weights and Measures Bureau, or I don't suggest that my numbers are skewed and I'm really 6'1", if only the lamestream media would tell people. Yeah. I trust that I'm 5'7". That's right. And you don't know this, but the feds pay for that lift. All right. Hay que decir que la carrera mediática del señor O'Reilly acabó definitivamente cuando salió una acusación contra él de acoso sexual y Fox News decidió proceder rescindiendo su contrato. Es la época en la que, cuando el fenómeno Me Too empezó a aparecer y empezaron a haber demandas de acoso sexual contra figuras mediáticas, y el señor O'Reilly fue uno de los que cayó, como cayó también el señor Charles Rose de la CBS o Matt Lauer de la NBC. Endgame is let's link O'Reilly with Harvey Weinstein. Let's make him that. So we take him out of the marketplace forever. Nobody pays $32 million to anybody for false accusations. Nobody. I don't care how much money you have. My conscience is clear. You were accused of sexual harassment. You said at the time you did absolutely nothing wrong. Correct. Do you stand by that? I do. De todos modos, Stewart no dice en la entrevista: me arrepiento de haber entrevistado a O'Reilly porque era un acusador sexual, en caso de que lo creyera culpable, aunque no ha sido condenado. No, dice: me arrepiento de haber entrevistado a O'Reilly por su ideología. Porque le parece que es un tipo muy de derechas y se arrepiente de haber tenido un tipo muy de derechas, y él le culpa de que él ha iniciado la línea de derechas que, según él, mantiene ahora el señor Hannity y el señor Carlson, que sospecho que al señor Stewart le deben caer bastante mal, y seguramente será recíproco. Who's directed? I'm positive. You are. CNN, the most trusted name in over-caffeinated control freaks. Aunque tampoco podemos negar que probablemente al señor Stewart se le ha atribuido un poder en ocasiones excesivo al que puede tener realmente. Por ejemplo, se le responsabilizó de la caída del señor Rick Sánchez como periodista de la CNN, pero en ese caso quizá el señor Rick Sánchez se hundió a sí mismo. Para el que no sepa esta historia, el señor Rick Sánchez era un periodista de origen latino de la CNN, al que el señor Stewart ridiculizaba con relativa frecuencia en su programa de Daily Show. Y él se molestaba porque entendía que se estaba burlando de su forma de hablar o de su acento latino.
Y entonces en una entrevista perdió los nervios y dijo a una entrevista que estaba haciendo en la radio que le parecía que el señor Stewart le estaba faltando el respeto a él por ser de una minoría como es la latina. El entrevistador le dijo, bueno, el señor Stewart también pertenece a una minoría oprimida porque es judío. Y el señor Rick Sánchez se rió de que considerara a los judíos como una minoría oprimida en Estados Unidos bajo estos argumentos. That Stewart was also a minority. Come on, how is he a minority? Yeah, Rick, very powerless people. Whoa, but you're such a minority. I mean, please, what are you kidding? You're telling me that I'm telling you that everybody who runs CNN is a lot like Stewart, and a lot of people who run all the other networks are a lot like Stewart. And to imply that somehow the people in this country who are Jewish, are an oppressed minority. Aludir despectivamente a los jefes de tu cadena y a los jefes de otras cadenas de televisión por el grupo al que pertenecen no parece algo muy inteligente si quieres seguir trabajando. Y aunque es cierto que objetivamente muchos de los propietarios de los medios de comunicación han sido durante muchos años familias de origen judío, lo es la familia Sulzberger, propietaria del New York Times, lo es la familia Graham, que ya no lo es la propietaria del Washington Post, lo era durante bastante tiempo una parte de los dueños del grupo Time Warner, la otra no, lo eran la familia fundadora de Viacom, Samuel Redson, y lo era la familia del grupo Comcast, la familia Roberts. Pero también es cierto que presentar a los judíos como un bloque homogéneo es bastante absurdo. De hecho, la mejor demostración es Jon Stewart. No creo que Jon Stewart, de origen judío, sea ideológicamente equiparable, yo que sé, al señor Joel Lieberman, que también es judío y será de ideología antagónica a la que pueda tener el señor Stewart. Pero bueno, el caso es que en aquella ocasión Rick Sánchez fue despedido y la gente dijo, fijaos qué poder tiene el señor Stewart, cuando seguramente fue más una autodestrucción que otra cosa. Durante la campaña electoral, la mayoría de humoristas, si no decimos todos, salvo que consideremos humorista al señor Kudlen que interviene en el programa de los Five de Fox, creo que todos los programas de Late Night y todos los humoristas se posicionaron en contra de la candidatura del Partido Republicano, es decir, de Donald Trump, y a favor, por tanto, de la de Hillary Clinton del Partido Demócrata en las pasadas elecciones presidenciales, con un tono marcadamente ridiculizador de la persona del señor Trump. You a campaign check now on behalf of this country which does not want you to be president but which badly wants you to run. He has really stupid hair. Adolf Hitler. Do you think you're being unfavorably compared to Donald Trump? Not only does Trump know he's an ass, but he knows that we know he's an ass. Please welcome cartoon Donald Trump. I keep one of these standing by in case I ever have to say something important. Has America lost its mind? We have to get out of here. Ahora el señor Stewart está ya retirado. ¿Quién sería, digamos, el heredero en este momento del señor Stewart? Pues probablemente el humorista más poderoso ahora en Estados Unidos, el que tiene más influencia, es el señor Stephen Colbert, que fue el que heredó la condición de estrella en el canal Comedy Central del grupo Viacom y que ahora tiene además un programa en la CBS, un late night, también del grupo Viacom, del citado Samuel Redson, de origen judío. Stephen Colbert también ha dejado claro que no tiene especialmente la mejor opinión del señor Donald Trump. De hecho, le ha hecho comentarios tan ponderados y críticas y adjetivos tan delicados como estos. You attract more skinheads than free Rogaine. You have more people marching against you than cancer. You talk like a sign language gorilla who got hit in the head. In fact, the only thing your mouth is good for is being Vladimir Putin's holster. El señor Stephen Colbert no oculta sus preferencias por el Partido Demócrata y de hecho se puede decir que ya está en campaña a favor del más que previsible candidato a la presidencia de los demócratas, el señor Joe Biden, y esta misma semana en su programa CBS pues se escuchaban cosas como esta. Donald Trump has proven that unlike our conception of ourselves and our government, demagoguery is actually a useful tool for a president, at least for the goals that Donald Trump has, which is power through division. Do you think that decorum will return, I guess, is my answer, as the standard when we've seen proof that barbarism works as well? Well, that will be one of the, you asked about questions of this election, that will be one of them. It's basically Joe Biden's pitch and things that were, and honesty, which are at the, if you think of the two pillars of the presidency, you think about honesty, Honest Abe, one of the greatest presidents, and character.
Parece previsible, por tanto, que los humoristas, en su mayoría, van a volver a decantarse por los demócratas. Ahora bien, no se sabe si eso será suficiente para que ganen el número de estados suficientes para darle la victoria a los demócratas e impedir la reelección del presidente Trump.